Dios los bendiga, bendiciones a todos. Bueno, comenzamos este devocional con la pregunta que se quedó pendiente el día de ayer. ¿Qué harías si Dios te diera una visión de su trono, como lo hizo con Isaías y con Juan? ¿Te has puesto a pensar que la película de tu vida no se trata ni siquiera de ti, que se trata de Dios? ¿Pero por qué? Porque la pregunta de qué haríamos si Dios nos diera una visión de su trono, como lo hizo con Isaías y con Juan. Ayer hablábamos sobre cosas que podemos ver con nuestros propios ojos, cosas que sabemos sobre la creación y algunos de los atributos de Dios como se revelan en la Biblia. Pero muchas facetas de Dios van más lejos de nuestra comprensión. Nuestra mente finita no alcanza a comprenderlos. Dios no puede ser contenido en este mundo. No puede ser explicado tampoco con nuestras palabras, por nuestro vocabulario, ni entendido por nuestro entendimiento. Y cuando leemos Apocalipsis 4 e Isaías 6, tenemos dos vislumbres distintos del salón del trono celestial. Primero, en Apocalipsis, cuando Juan relata su experiencia de ver a Dios, es como si estuviera luchando por encontrar palabras terrenales para describir la visión que tuvo él el privilegio de ver. Describe a aquel que está sentado en el trono con dos piedras preciosas, jaspe y cornalina, y la zona alrededor del trono como un arco iris que se parecía a una esmeralda. Dios que está en el trono se parece a radiantes piedras preciosas, más que a carne y sangre. Y este tipo de imagen poética, artística, puede ser difícil para nosotros que no pensamos de ese modo. Así que imagina el atardecer más increíble que hayas visto tú y recuerda esos colores brillantes en el cielo, sobre todo cuando se está poniendo el sol en el mar. El modo en que se detuvo o en que te detuviste para mirarlo con reverencia y cómo las palabras te faltaban para describir lo que estabas viendo. Bueno, pues eso es solo un poco de lo que Juan estaba hablando en Apocalipsis 4, cuando trata de articular su visión del salón del trono celestial. Juan describe relámpagos y truenos que provenían del trono de Dios, un trono que no debe de ser parecido a ningún otro. Él escribe que delante del trono hay 7 candeleros encendidos y algo como un mar de cristal que se parece al vidrio. Utilizando palabras comunes, hace todo lo posible por describir un lugar celestial y a un Dios santo. Y lo más intrigante para mí es el modo en que Juan describe a los seres que rodean el trono. En primer lugar, hay 24 ancianos vestidos con ropas blancas y con coronas de oro. Luego Juan describe 4 seres con 6 alas y con ojos que cubren todos sus cuerpos y sus alas. Uno tiene rostro de león, otro de buey, otro de hombre y otro de águila. Si tú y yo tratáramos de imaginar cómo sería, realmente llegaríamos a ver a una de esas, y si llegáramos a ver a una de esas criaturas que describe Juan en el capítulo 4 de Apocalipsis, o ya sea en el bosque o en una playa, probablemente nos desmayaríamos. Sería aterrador ver un ser con rostro de león y ojos alrededor de él y por dentro. Y como si la descripción de Juan no fuera ya lo bastante extraña, luego pasa a decirnos lo que esos seres dicen. Los 24 ancianos ponen sus coronas de oro delante de aquel que está sentado en el trono, se postran delante de él y dicen: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas.
por tu voluntad existen y fueron creadas. Y al mismo tiempo, las cuatro criaturas nunca cesan de decir día y noche: Santo, Santo, Santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Imagina estar en ese salón rodeado de los ancianos, proclamando la dignidad de Dios, y de las criaturas declarando la santidad de Dios. El profeta Isaías también tuvo una visión de Dios en un salón del trono, pero esta vez es un cuadro más directo. Isaías dice: vi al Señor sentado en su trono. Isaías vio eso y vivió. Los israelitas se ocultaban siempre que Dios pasaba por su campamento porque tenían demasiado miedo a mirar. Cuando Él se alejaba, tenían miedo de morir si veían la gloria de Dios. Pero Isaías miró y vio a Dios. Y él escribe que el extremo del manto de Dios llenaba todo el templo y que había serafines por encima de él. Los serafines tenían cada uno de ellos 6 alas, similares a las criaturas que Juan describe en Apocalipsis 4. Isaías dice que ellos clamaban el uno al otro diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces los cimientos temblaron y el humo llenó la casa, lo cual es similar a la descripción de Juan de los relámpagos y los truenos. La descripción de Isaías es menos detallada que la de Juan, pero Isaías comparte más de su propia respuesta a estar en el salón del trono de Dios. Sus palabras revelaban en la estela del salón que estaba lleno de humo y los cimientos temblando. ¡Ay de mí que estoy perdido! ¡Ay de mí que soy hombre muerto! Soy un hombre de labios impuros. Y sin embargo mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Y entonces dice Isaías 6, uno de los serafines le trajo a Isaías un carbón que había estado en el altar, y la criatura tocó la boca de Isaías con el carbón encendido y le dice que su culpa es quitada. Estas dos descripciones tienen un propósito. La de Juan nos ayuda a imaginar cómo es el salón del trono de Dios, mientras que la de Isaías nos recuerda cuál debería ser nuestra única respuesta a un Dios así. Que el clamor de Isaías sea también el nuestro. ¡Ay de mí, porque somos un pueblo de labios impuros! Quizá tú como yo necesitemos respirar profundo después de pensar en el Dios que hizo las galaxias, las cosas más pequeñitas, las hormigas más pequeñitas, aquel que se sienta en el trono y es eternamente alabado por seres tan fascinantes que si fueran fotografiados saldrían en las noticias en un horario de máxima audiencia durante semanas. Si tú no estás sorprendido, lee Isaías detenidamente, el capítulo 6 de Isaías, los primeros versículos, y Apocalipsis 4, y lee los relatos en voz alta y despacio, haciendo todo lo posible por imaginar lo que ahí describe. La manera apropiada es la manera con que comenzamos a estar en reverencia delante de Dios, que es todopoderoso y temible, cuya tremenda dignidad se hace aún más clara cuando nos vemos a nosotros mismos unos seres diminutos en comparación con Él. Por eso el título de hoy del devocional, la película de amor, se trata de Dios, no de mí. Y tú podrías pensar, o has pensado, que podrías morir hoy antes de terminar de escuchar este estudio. Yo podría morir mientras tú lo estás escuchando, en cualquier momento. Sin embargo, es fácil pensar en hoy como en otro día cualquiera, un día promedio en el que tú te levantas, vas por la vida preocupado por tu lista de quehaceres, afanado por lo que tienes que hacer, por las citas que tienes pendientes,
centrado en la familia, en los problemas, pensando en tus deseos, tus necesidades. En un día promedio vivimos atrapados en nosotros mismos. En el día promedio no pensamos mucho en Dios. En el día promedio nos olvidamos de que nuestra vida es verdaderamente vapor. Pero no hay nada normal en el día de hoy. Simplemente piensa en todo lo que debe funcionar correctamente solo para que tú sobrevivas. Por ejemplo, tus riñones. Las únicas personas que realmente piensan en sus riñones son aquellas cuyos riñones pues no funcionan correctamente. La mayoría de nosotros damos por sentado que nuestros riñones, nuestro hígado, pulmones y otros órganos internos de los que dependemos para seguir viviendo, pues van a estar haciendo su trabajo. Y no pensamos en eso. ¿O qué tal cuando vas manejando por la carretera y te desesperas y vas a más de 100 kilómetros por hora y solo unos centímetros de distancia están otros carros que si tú chocaras con ellos, que vinieran en sentido contrario, ¿qué pasaría contigo? Alguien solo tendría que dar una sacudida y tú estarías muerto. Y no creo que sea morboso eso, es la realidad. O sea, es una locura que pensemos que hoy es solamente un día normal para hacer cualquier cosa que queramos con él. Para aquellos de nosotros que decimos, como dice Santiago 4:13 al 14, hoy y mañana iremos a esta o aquella ciudad, pasaremos un año y ahí haremos negocios y ganaremos dinero. Y Santiago escribe, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, qué es su vida. Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Cuando lo piensas bien, esto es desconcertante, pero aún después de leer estos versículos, ¿crees tú de verdad que podrías desvanecerte en cualquier instante o quizá morir el día de hoy? ¿O por el contrario te sientes de algún modo invencible, muy seguro? Intelectualmente, todos sabemos que moriremos, pero realmente no lo sabemos en el sentido en que el conocimiento se convierta en una parte de nosotros. Realmente no lo sabemos en el sentido de vivir como si fuera cierto. Por el contrario, tendemos a vivir como si nuestras vidas fueran eternas. Hay dos tipos de personas en este mundo, escúchalo bien. Las personas que se preocupan por naturaleza y las que son alegres por naturaleza. Y realmente no podemos evitar pertenecer al grupo de las que se preocupan, porque todos queremos resolver problemas y nos enfocamos en cosas que necesitan arreglo. Dios puede ver que nuestra necesidad, nuestra ansiedad están relacionadas muchas veces, bueno, en mi caso con el ministerio, y me preocupo por cómo me tomo en serio la obra de Dios. Pero ahí está este mandamiento que nos deja perplejos a todos. Filipenses 4:4 dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Y si te das cuenta, observamos que no termina con a menos que estén haciendo algo extremadamente importante. No, es un mandamiento para todos nosotros y sigue con las palabras en Filipenses 4:6, no se inquieten por nada. Cuando estamos consumidos por nuestros problemas, estresados por nuestra vida, por nuestra familia, por nuestro trabajo, realmente lo que estamos transmitiendo o comunicando es la creencia de que pensamos que las circunstancias son más importantes que el mandamiento de Dios de alegrarnos siempre. En otras palabras, que tenemos derecho a desobedecer a Dios debido a la magnitud de nuestras responsabilidades. ¿Tú sabes lo que implica la preocupación? La preocupación implica que no estamos confiando lo bastantemente en Dios
que es lo suficientemente grande, lo suficientemente poderoso o lo suficientemente amoroso para ocuparse de lo que sucede en nuestra vida. El estrés nos dice que las cosas en que estamos involucrados son lo bastante importantes y que merecen nuestra impaciencia, nuestra falta de gracia hacia otros, o que nos aferremos mucho a tener el control. Básicamente, la preocupación y el estrés, esas dos conductas, comunican que está bien pecar y no confiar en Dios, porque las cosas que hay en nuestra vida son de alguna manera excepcionales. Tanto la preocupación como el estrés apestan a arrogancia, declara nuestra tendencia a olvidar que hemos sido perdonados, que nuestras vidas aquí son cortas, que nos dirigimos hacia un lugar donde no estaremos solos, no tendremos temor y nunca más seremos heridos, y que en el contexto de la fortaleza de Dios, nuestros problemas son ciertamente pequeños. Pero ¿por qué somos tan rápidos para olvidar a Dios? ¿Quiénes nos creemos que somos? ¿Por qué nos sentimos los actores estelares de la película de nuestra vida? Con frecuencia yo me encuentro aprendiendo de nuevo esta lección. Aunque veo un vislumbre de la santidad de Dios, sigo siendo lo bastante necio para olvidar que la vida se trata de Dios y no de mí en absoluto. La película se trata de Dios. Es algo como lo siguiente. Supongamos que tú eres un extra en una película que se va a estrenar pronto. Y probablemente vas a examinar con toda atención la única escena en la que hay cientos de personas de extras esperando ese milisegundo, macrosegundo, en el que puede ver la parte trasera de tu cabeza. Quizá tu mamá o tu mejor amigo se emocionen contigo en ese milisegundo, quizá, pero nadie más se va a dar cuenta de que tú estás ahí. Aun si tú se los dices, a ellos no les va a importar. Ahora vamos un paso más adelante. Y si rentas tú el cine la noche del estreno e invitas a todos tus amigos y tus familiares a ver la nueva película sobre ti, pues la gente te va a decir, eres un tonto, ¿cómo puedes pensar que la película se trata de ti? Muchos cristianos son aún más ilusos que la persona o el ejemplo que acabamos de describir. Muchos de nosotros pensamos y vivimos como si la película de la vida se tratara de nosotros. Ahora consideremos la película de la vida. Dios crea al mundo. Y te pregunto, ¿estabas tú vivo en ese tiempo? ¿Estaba Dios hablando contigo cuando proclamó es bueno con respecto a todo lo que acababa de crear, como dice el libro de Génesis? Entonces las personas se rebelan contra Dios, quien, por si aún no te has dado cuenta, es el personaje principal en la película. Y de pronto Dios inunda la tierra para librarse de la confusión que las personas habían creado. Varias generaciones después, Dios aparta a un hombre de 99 años de edad llamado Abraham y hace de él el padre de una nación. Ahora, te vuelvo a preguntar, ¿tuviste tú algo que ver con eso? Y más adelante llegan José, Moisés y muchas otras personas normales, corrientes e inadecuadas, de las que tampoco trata la película. Dios es quien las escoge, quien las dirige, quien hace milagros por medio de ellas. Y en la siguiente escena, Dios envía jueces y profetas a su nación, porque la gente no puede llegar a darle lo que Él requiere de ellos, obediencia. Y entonces llega el punto culminante. El Hijo de Dios nace entre las personas a quien Dios sigue de algún modo amando. Por eso es una película de amor, que se trata de Él, no de ti ni de mí. El Hijo enseña a sus seguidores lo que es el verdadero amor mientras está en este mundo.
Entonces el Hijo de Dios muere y resucita y regresa de nuevo a estar en el trono con su Padre. Y aunque la película aún no ha terminado del todo, sabemos lo que hay en la última escena. El salón del trono de Dios. Ahí cada ser adora a Dios, quien se sienta en el trono, porque solo Él es digno de ser alabado. De principio a fin, esta película obviamente trata de Dios. Él es el personaje principal. Pero ¿cómo es posible que vivamos como si se tratara de nosotros? Nuestras escenas en la película, nuestras breves vidas encajan en algún lugar entre el periodo en que Jesús asciende al cielo y cuando todos adoraremos a Dios en su trono en el cielo. Tenemos solamente nuestra escena de 1 milisegundo para vivir. No sé de usted, pero yo quiero que mi milisegundo en la película trate de vivir para Dios. En 1 Corintios 10:31 leemos: ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. De eso se trata cada uno de nuestros milisegundos en la película de nuestra vida. Por tanto, ¿qué significa eso para ti? Pues francamente, necesitas sobreponerte a ti mismo. Podría sonar duro, pero seriamente eso es lo que significa. Quizá la vida sea bastante buena para ti en este momento, que te sientas muy seguro. Pero Dios te ha dado todas esas cosas buenas a fin de que puedas tú mostrar al mundo una persona que disfruta de las bendiciones, pero que sigue estando totalmente obsesionado con Dios. O quizá la vida sea difícil en este momento y todo lo sientas como una lucha. Dios ha permitido que sucedan cosas difíciles en tu vida a fin de que tú puedas mostrar al mundo que Dios es grande y que conocerlo a Él trae paz y alegría, aun cuando la vida sea difícil. Al igual que el salmista que escribió en el Salmo 73, verso 3, sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Y en el verso 13 dice: en verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio? Y en el verso 16 y 17, cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable hasta que entré en el santuario de Dios. Es fácil desilusionarse con las circunstancias de nuestra vida cuando las comparamos con las de los otros, pero en la presencia de Dios Él nos da paz y un gozo más profundo que trasciende todo. Para ser sinceros o brutalmente sinceros, perdón por la palabra, no importa realmente en qué lugar te encuentres tú en este momento. Tu papel dentro de la película de tu vida es darle a Dios la gloria, ya sea comiéndote un bocadillo seco, en un descanso, en un break, en un lunch en tu trabajo, o tomando un café a las 12 de la mañana en un buen restaurante, a fin de permanecer despierto para estudiar también en la noche, en la madrugada, o viendo a tu hijo de meses de edad dormir. El propósito de nuestra vida es señalar hacia Él. Dios quiere ser glorificado en cualquier cosa que tú hagas, porque todo esto es de Él, es su película, no la tuya, es su mundo, no el tuyo, es su regalo. Por tanto, escucha bien esto, aunque Dios nos ha dado esta vida, esta breve escena en su película, seguimos olvidando que nosotros no tenemos el control. Al final, yo tengo muy poco control sobre mi propia vida y lo que me sucederá. ¿Acaso no es lo más fácil en este punto comenzar a vivir de manera segura y controlada, podrías decir tú? Dejar de asumir riesgos y ser gobernado por nuestros temores, por lo que pudiera suceder. Mirar hacia adentro es una manera de responder. La otra es reconocer nuestra falta de control y acudir a Dios en busca de ayuda. Si la vida fuera estable,
pues no necesitaríamos la ayuda de Dios, porque no lo es. Acudimos a Él regularmente. Estamos agradecidos con Él por las cosas que no conocemos y sobre las que no tenemos el control, porque eso es lo que nos hace acudir a Él. Y eso nos hace entender la brevedad de nuestras vidas. En unos 50 años, quitando un par de décadas, nadie va a recordarte. Todas las personas a quienes tú conoces estarán muertas. Y ciertamente a nadie le importará qué trabajo tenías tú, qué carro manejabas, o a qué escuela fuiste, qué ropa vestías, en qué te divertías. Y esto puede ser aterrador o asegurador, o quizá una mezcla de las dos cosas. Pero la pregunta es esta: ¿estás preparado? ¿Estás preparado? Como pastor, con frecuencia me llaman cuando la vida se desvanece como niebla, a ir a los funerales. Mi esposa y yo hemos ido a tantos funerales en 9 años aquí en México, que la verdad ya perdimos la cuenta. No ha habido un solo año en que no ministremos más de un funeral. Y en estos años de la pandemia, en estos últimos, hasta 3, 4 veces por semana en ocasiones. Uno de los ejemplos más impactantes que hemos visto al respecto, o que me tocó ver, que Dios me permitió ver, fue en Lompo, cuando yo estaba en Lompo, por allá en el año 97, 98, cuando un hombre de negocios americano, que era muy conocido en la comunidad, Lompo es pequeño para los que lo conocen, nosotros compartíamos la iglesia con una iglesia americana, y un hombre estaba dando un elogio en un funeral en la iglesia cuando decidió compartir el evangelio. Y al final de su mensaje, este hombre les dijo a los asistentes, que estábamos todos ahí: nunca se sabe cuándo Dios va a tomar su vida. En ese momento no habrá nada que pueda usted hacer al respecto. ¿Está preparado? Y cuando él terminó, se sentó, ¿y qué creen que pasó? A mí me tocó verlo, se cayó y se murió. Su esposa y sus hijos intentaron reanimarlo, pero no hubo nada que pudieran hacer. Tal como este hombre había dicho, unos instantes antes, él ya estaba en la presencia de Dios. En Mateo 10, 32 al 33, dice: a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. En un momento, este hombre estaba en un funeral diciéndole a la gente: este es Jesús. Pero en un momento a otro, al momento siguiente, él ya estaba delante de Dios. Él estaba confesando a Jesús. Jesús también le estaba confesando a él, porque lo hizo delante de los hombres. Así sucede de rápido, y podría sucederte a ti, a mí, a cualquiera de nosotros. Pero la pregunta es: ¿estás preparado? ¿Ya estás preparado? ¿Qué harás? ¿Qué harás cuando estés delante del Señor? Todos nos hemos sorprendido al oír o ver a alguien a quien conocemos y que muere. Aún mientras estás escuchando esto, probablemente haya rostros y nombres que te vengan al pensamiento. Pero es bueno pensar en esas personas en tu vida, y también es bueno pensar en la muerte. Como escribió el autor de Eclesiastés, vale más ir a un funeral que a un festival, pues la muerte es el fin de todos los hombres, y los que viven debieran tenerlo presente. Eclesiastés 7:2. Las historias de personas que murieron después de haber vivido vidas entregadas son historias con finales felices. Pero tristemente muchas personas mueren mientras viven egoístamente,
Sus funerales están llenos de personas que exageran y dicen tantas mentiras a fin de crear una semblanza de una vida significativa. Porque nadie se va a atrever a decir palabras desagradables en el funeral de la persona que murió, porque sienten la obligación silenciosa de pensar en algo amable que decir de la persona que ha muerto. Yo no he visto en ningún funeral que alguien diga, no, es que él era bien malo, era esto y él hacía. Todos dicen cosas buenas, aunque haya sido la peor persona. Pero a veces, secretamente, pensamos lo mismo, aunque estemos diciendo cosas buenas. Realmente no era una gran persona. Y lo cierto es que algunas personas desperdician su vida, y no lo digo con intención de golpear o a quienes ya no están, sino más bien para advertir a quienes estamos vivos. Hay bastantes garantías de que tu funeral será agradable. Todos los funerales lo son. Les vuelvo a repetir, yo no he visto ningún funeral en tantos que hemos ministrado mi esposa y yo, donde escuchemos a una hija o a un hijo o a una madre o a un padre hablar mal de la persona que está ahí en el ataúd. Un hombre por su pecado puede desperdiciarse a sí mismo, lo cual es desperdiciar lo que en la tierra es más semejante a Dios. Esa es la mayor tragedia y la mayor tristeza. Cuando nos enfrentemos al Dios santo, agradable, no es lo que nos preocupará, y sin duda alguna no lo es lo que Él estará pensando. Cualquier elogio que tú recibirás en la tierra, allá en el cielo no estará. Lo único que quedará delante de ti es la verdad. La iglesia en Sardis tenía una reputación, pero eso no le importaba, no le importó a Jesús cuando la amonestó. En Apocalipsis 3:1, cuando Jesús dice, conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Lo único que importa es la realidad de quiénes somos delante de Dios. Dice 1 Corintios 3:13 al 15, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Quizá esto suene duro, pero las palabras duras y la amorosa verdad con frecuencia van de la mano. Y podría ser tú la siguiente persona de tu familia en morir. Yo podría ser la siguiente persona en mi familia, en la iglesia, en morir. Tenemos que comprenderlo, tenemos que creerlo lo bastante para que cambie nuestro modo de vivir y ya no vivas para ti, sino vivas para Dios. Como Pablo decía en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo tengo un amigo que tiene un punto de vista particular sobre este asunto. Le preguntaron si no estaba pasando demasiado de su tiempo sirviendo y dando demasiado en el reino de Dios. Y su amable y sincera respuesta fue, me pregunto si usted dirá eso después de que estemos muertos. Le dijo eso a la persona que le preguntó. Para concluir, necesitamos dejar de vivir vidas egoístas, olvidándonos de nuestro Dios. Nuestras vidas aquí son cortas, con frecuencia inesperadamente breves, y todos podemos soportar que nos los recuerden de vez en cuando, para ayudarnos a recordar que en la película de la vida nada importa excepto nuestro Rey y Dios. No te permitas a ti mismo olvidarlo. Empápate y sigue recordando que es cierto. La película se trata de Él, no de ti. La película de nuestra vida es del Señor. La película de amor se trata de Dios, no de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús,
Te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Señor, enséñanos a contar nuestros días de manera que traigamos a nuestro corazón entendimiento, decía el salmista en el Salmo 90:12. ¿Cuánto lo necesitamos? Porque nos sentimos los actores principales de la película de nuestra vida y olvidamos que todo lo que somos, todo lo que tenemos es por ti. El soplo de vida es por ti. El aliento de vida es por ti. Nuestros hijos es por ti. Nuestra esposa es por ti. Nuestro esposo es por ti. Lo que tenemos es por ti. Todo se trata de ti. Nosotros no somos actores principales. Tú lo eres. Eres tú el único actor principal. Nosotros somos extras que aparecen en la película ahí nada más, por tu gracia, por tu misericordia, pero no porque lo merezcamos, porque en la locura de tu amor, Señor, tú nos amas demasiado para dejarnos así. Por eso la película de amor se trata de ti, Señor. Tú eres el actor principal, nosotros solo somos extras. Extras que nos da la oportunidad de participar en esta breve película y hacerlo para tu gloria, para que tú brilles, para que seas tú, Señor, la estrella y no nosotros, para que podamos, Señor, entender que la vida es breve, que es como la niebla, que hoy estamos y mañana no sabemos, que hoy podemos morir, que hoy, Señor, puede ser nuestro último día de vida. Señor, que podamos traer en nuestra vida entendimiento, que podamos traer en nuestra vida, Señor, entendimiento en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, para entender, Señor, que nuestros días están contados, que todos tenemos una fecha de caducidad, pero que no la vemos, y que puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de unas horas, dentro de unos minutos, porque todos tenemos una fecha de caducidad, un día en que vamos a morir, pero no lo sabemos, el único que lo sabe eres tú, Señor. Por eso necesitamos entenderlo para dedicar cada instante de nuestra vida, Señor, a ti. A cada instante darte gracias, a cada instante adorarte, a cada instante valorar, Señor, la oportunidad que nos das de servirte. A cada instante valorar, Señor, lo que tú nos das, porque una vez que nos muramos no nos vamos a llevar nada. Decía Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tumba. Así es nuestra vida de breve, Señor, que la podamos entender y que nos demos cuenta que el actor principal de la película eres tú. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.